El libro de Josué da la sensación de que la vida de su principal protagonista humano apunta más allá de él mismo. Apunta a una realidad mucho mayor que el propio hombre. Vemos este principio en toda la Biblia. Lo vemos, por ejemplo, en la tierra de Canaán, que es símbolo de nuestra esperanza eterna en una tierra nueva. También en el servicio del santuario terrenal, que apuntaba al santuario celestial. Como lo dice la palabra de Dios en Hebreos 9:11. Pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto y no es hecho por mano del hombre. Es decir, no es de este mundo. Entonces surgen las siguientes preguntas. ¿De qué manera apunta Josué a un cumplimiento futuro? ¿Cómo podemos estar seguros de que tal interpretación del libro es legítima? ¿Cuáles son los principios bíblicos que rigen la aplicación del libro de Josué a las realidades del Nuevo Testamento y a los acontecimientos del fin de los tiempos? Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos una vez más, queridos amigos, queridos hermanos. Siempre agradecido con Dios porque es Él el que permite que lleguemos hasta una semana más de estudio. Antes de estudiar, recuérdense, traiga su Biblia, traiga su libro de estudio, algo con que tomar notas y sobre todo, acompáñeme reverentemente a poder orar. Señor, queremos darle gracias. Gracias porque usted ha permitido que lleguemos hasta otra semana más de estudio. Es por eso que le pedimos que perdone nuestras faltas y que nos llene del Espíritu Santo para poder tener sabiduría, para entender, para poder retener y sobre todo a practicar estas enseñanzas. Ayúdenos, Señor, a todos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Muy bien, mis amigos, mis hermanos. El verdadero Josué, y ese es el tema de la semana. Estamos en la recta final. Último mes de este año. Último mes de estudio en esta temática. Muy pronto comenzaremos un nuevo año con un nuevo tema, si Dios lo permite. Bueno, vamos entonces a comenzar y recuérdense, ¿verdad?, que esta semana vamos a examinar los principios de interpretación bíblica relativos a la tipología. Estudiaremos cómo la propia Biblia contiene indicadores de tipología y cómo la vida de Josué prefigura el ministerio del Mesías y apunta a realidades que tienen que ver con la iglesia y con la consumación de la historia humana. Leamos el versículo de memoria, está en pantalla, allí 1 Corintios 10:11, y dice: estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Vamos a pasar al día domingo, tipología bíblica. Y aquí estudiaremos los siguientes textos bíblicos que se refieren a tipos o modelos y trata de definir qué es la tipología bíblica. Vamos, por ejemplo, a leer del libro de Romanos en el capítulo 5 y versículo 14. Dice: no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Estamos viendo aquí ya la tipología bíblica, porque aquí vemos un tipo, ¿verdad?, que es el Adán, ¿verdad?, anterior, pero que va a ser, se va a cumplir en el antitipo, que es Jesús, que es figura del otro Adán que haría de venir.
Bueno, vamos entonces también a leer 1 de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 13, súper importante. Leámoslo rapidito, acompáñenme por favor. Dice: no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. No sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para divertirse. Ni practiquemos la inmoralidad sexual como algunos de ellos la practican, y en un solo día cayeron 23,000 personas. Ni tentemos a Cristo como algunos de ellos lo tentaron, perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para que nosotros, sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Así que el que piense que está firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes puedan soportar, sino juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. En este pasaje vimos varias tipologías bíblicas. La roca de la que bebían, que vino a ser Cristo en el Nuevo Testamento. Miramos el bautizo, ¿verdad? Como se prefigura aquí. Pero también leamos otro pasaje, Hebreos 8:5. Dice: ellos sirven a lo que es figura, sombra de las cosas celestiales, como se le había advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo, diciendo: mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Había un modelo, ¿verdad? Y se le mostró. Entonces miramos figuras aquí que van hablando de lo que es la tipología bíblica. Hebreos 9:23. Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a estos. Bueno, ese sacrificio superior fue la sangre de nuestro Señor Jesús, la que limpió el pecado. Bueno, estos pasajes que acabamos de ver utilizan el término tipo. En griego es typos. Y también el antitypos, ¿verdad? Para referirse a la forma en que el escritor del Nuevo Testamento define la relación entre un texto, entre un acontecimiento, algún personaje del Antiguo Testamento y su significado para su propio tiempo o para el futuro. O sea, que se va a realizar. La tipología es una interpretación específica acerca de personas, acerca de acontecimientos o instituciones que prefiguran a Jesús u otras realidades contenidas en el Evangelio. El tipo o modelo, que quizás para no confundirnos deberíamos de pensar o siempre tener en mente esto: el tipo o modelo, que es lo mismo, corresponde a su antitipo, o sea, la realidad representada o ilustrada por aquel tipo, por aquel modelo. Entonces vamos a ver de que el modelo refleja las características del antitipo, o sea, del que va a venir a cumplir o que se va a venir a ser realidad. Entonces ya tenemos una idea de eso, ¿verdad? Que el tipo o modelo bíblico se moldea según un diseño divino que había existir concretamente o conceptualmente en la mente de Dios. Y eso sirve para moldear futuras copias o antitipos de ese modelo previo. Es muy crucial que nosotros entendamos que los escritores del Nuevo Testamento no atribuyen al azar un significado tipológico a algunos textos del Antiguo Testamento. Un tipo del Antiguo Testamento siempre es confirmado en los escritos proféticos antes de que adquiera un cumplimiento antitípico en el Nuevo Testamento. Pero la pregunta es: ¿qué lecciones podemos aprender acerca del funcionamiento de la tipología de este ejemplo
que vamos a leer en un momento este ejemplo acerca de David, el rey David en el Antiguo Testamento, y cómo tipológicamente fue aplicado en el Nuevo Testamento. Veamos entonces el funcionamiento de esta tipología con el ejemplo de David. Bueno, David, ¿verdad? En el Salmo 22, 1, 14 al 18, allí vamos a ver cómo va a aparecer como un tipo, ¿verdad? Porque David en el versículo 1 comienza diciendo, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Claro, miramos aquí a David como el tipo, y Jesucristo va a ser el cumplimiento de estas palabras en la cruz, y él viene a ser el antitipo, o sea, el modelo y el que fue, el que es. Entonces claramente vemos aquí cómo se va aplicando la tipología bíblica. El versículo 14 de allí mismo, del Salmo 22, dice: soy derramado como el agua, todos mis huesos se han desarticulado, mi corazón está como cera y se ha derretido en medio de mis entrañas. Se recuerdan que Jesucristo fue atravesado, ¿verdad? En el costado, y dice la Escritura que fluyó agua de él también, que sus huesos fueron desarticulados, o sea, fueron zafados con los estirones que le dieron para crucificarlo. Entonces, nosotros miramos también que el versículo 15 va a decir, miren lo que dice aquí, versículo 15, Salmo 22, mi vigor se ha secado como un tiesto y mi lengua se ha pegado a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. O sea, Jesús mismo que dijo en la cruz, tengo sed. Entonces ahí vemos el cumplimiento del antitipo. O sea, David es el modelo que dijo todo esto en su angustia, pero apuntaba hacia Jesús, que iba a venir a ser el cumplimiento de todo esto. El Salmo 22, prácticamente cientos de años antes de que ocurriera la crucifixión, incluso antes de que se inventara, ya estaba profetizando la crucifixión de Cristo, y las maneras es sorprendente, porque el versículo 16 dice: los perros me han rodeado, me han cercado una pandilla de malhechores, y horadan mis manos y mis pies. O sea, hablando de la crucifixión. Aquí la figura de los perros eran los soldados y la gente que asediaba a Jesús, ¿verdad? Y la pandilla de malhechores, dice, y que iban a atravesar sus manos y sus pies. También el versículo 17 dice que puedo contar todos mis huesos, y ellos me miran y me observan. Acuérdense que ningún hueso de Jesús fue quebrantado para que se cumpliera esta profecía, ¿verdad? Ningún hueso de él fue quebrantado, porque incluso cuando ya iba a venir y se iba a terminar el día, y querían que los muertos, para no dejar los cuerpos ahí de los muertos, les iban a quebrar las piernas. Cuando vinieron con Jesús, Jesús ya había expirado. Y el versículo 18 del Salmo 22 dice: repartan entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes. Claramente, ¿verdad? Miramos de que el tipo, ¿verdad?, David, que habla de esto, de que sobre sus vestidos iban a echar muerte, se iban a echar suerte, se cumplió en Jesús, cuando los soldados romanos, ¿verdad?, hicieron todo esto. Ahora, eso era David en el Antiguo Testamento, David en el principio, ¿verdad?, como pudimos nosotros ver, que decía que íbamos a tomar la figura de David, ¿verdad?, así en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Y continúa otros versículos aquí, ¿verdad? El nuevo David, o sea, que era el David que estaba hablando, el tipo que apuntaba a Cristo crucificado, pero también habla del nuevo David, o sea, que iba a resurgir. Jeremías 23:5. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que se levantará a David un retoño justo. Reinará un rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia en la tierra.
Isaías habla justamente de lo mismo. Capítulo 9, versículos 5 y 6 dice: todo calzado del que marcha con estruendo y el manto revolcado en sangre serán para quemar pasto para el fuego. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías también profetiza todo esto, ¿verdad? Donde dice Isaías: un retoño brotará el tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto, y sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces nosotros miramos todo esto, ¿verdad? De que era el antiguo, o sea, el tipo de David del que se estaba hablando. Pero también vamos a ver el David antitípico, o sea, a dónde se cumplió este tipo de David. Bueno, Juan 19:24 dice: por esto se dijeron uno al otro, no la apartamos, más bien echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliesen las escrituras que dicen: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi vestidura echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Lo que justamente les acababa de explicar, que aquí se cumplió en Jesús todo esto. Por eso es que cuando se examinan estos textos, ahí vamos a describir que el propio Antiguo Testamento está proporcionando la clave para identificar y aplicar los tipos en las escrituras. O sea, los escritores del Nuevo Testamento, cuya escritura era en el Antiguo Testamento únicamente, recuérdense que cuando el Nuevo Testamento se está escribiendo, ellos no lo tienen, ellos nomás tienen la escritura antigua. Y entonces ellos han sido inspirados por el Espíritu Santo para utilizar los tipos del Antiguo Testamento para revelar la verdad presente, especialmente cuando se acerca de lo que es, ¿verdad?, el cumplimiento en el Señor Jesús y su ministerio. Bueno, vamos a seguir con tipo y antitipo. Yo sé que a veces este lenguaje no es muy común y tiende a veces a confundirnos, pero recuérdense, cuando decimos tipo estamos hablando del modelo, y el antitipo es el cumplimiento de ese modelo, ¿verdad? La realidad de ese modelo, o sea, hacia dónde apuntaba ese modelo. Es por eso que los intérpretes de la Biblia no pueden decidir ellos arbitrariamente qué constituye un tipo bíblico o cómo se aplica ese tipo particular en el Nuevo Testamento y más allá, ¿verdad? O sea, ellos no pueden manipular eso porque la misma Biblia va dictando. O sea, la misma Biblia proporciona los controles y principios en cuanto a la aplicación de la tipología bíblica. Asimismo, el Nuevo Testamento despliega el cumplimiento antitípico de un tipo o modelo previo en 3 fases distintas. ¿Cómo se va a ver el cumplimiento del cumplimiento antitípico de un tipo? 3 fases. Bueno, la primera fase es en la vida de Cristo, y a esto se le llama el cumplimiento cristológico, porque aquí es donde se cumple el antitipo, o sea, el modelo que era antes viene a ser, ¿verdad?, Cristo Jesús. Pero también en otro modelo otra fase es en la experiencia de la iglesia, o sea, el cumplimiento eclesiológico, eso es la experiencia de la iglesia. Y la tercera fase es el final de los tiempos, o sea, el cumplimiento escatológico, o sea, el estudio de los últimos días. Y podemos encontrar estos tipos y antitipos en toda la Biblia. Y eso nos va a ser útil para mostrarnos a nosotros como lectores cómo entender las Escrituras y qué verdades enseña la palabra de Dios acerca de la salvación y la esperanza última que nosotros tenemos. Observemos los siguientes tipos o modelos. Recuérdense que aparecen en el Antiguo Testamento. Recuérdense que nosotros estamos hablando, cuando decimos tipos, son los modelos, ¿verdad? Vamos a decir, por ejemplo, una maqueta. La maqueta
es el tipo, y cuando se construye el edificio en grande, la realidad, ese es el antitipo, el cumplimiento de este modelo. Bueno, pero vamos a ver cómo aparecen, ¿verdad? Estos tipos aparecen en el Antiguo Testamento, tanto en Israel como en el Éxodo y en el Santuario. Y vamos a ver cómo se cumple cada uno de ellos en las tres fases antitípicas. Las tres fases, recuerden cuáles son: la cristología, ¿verdad? El cumplimiento en Cristo; la eclesiología, el cumplimiento en la iglesia; y la escatología, el cumplimiento en los últimos días. Bueno, empecemos con Israel. La fase cristológica, cómo se cumplió en Israel y la fase cristológica, cómo Cristo cumplió esta fase. Vamos a ver, dice Mateo 2:15, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Esta fase la cumplió Cristo porque, claro, ¿verdad? Cristo se había ido y llamó a que saliera ¿de dónde? De Egipto a Cristo, para que llegara, que viniera a cumplirse lo que se había escrito. Esa es la fase cristológica. Ahora vamos a ver la fase eclesiológica. En Gálatas 6:16 dice: para todos los que anden según esta regla, paz y misericordia sean sobre ellas y sobre él, Israel de Dios. O sea, aquí vemos cómo se cumple esta fase en la iglesia, pero también cómo se cumple esta fase escatológica. Apocalipsis 7:4 y 14 dice: oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí, a partir de allí, se dan todos los nombres de las tribus de Israel, de las 12 tribus. Ahora el versículo 14 dice: y yo les dije: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces miramos claramente allí, ¿verdad? Primero, tomamos a Israel, cómo se cumple, ¿verdad? Tomando Israel. La fase cristológica se cumple cuando Cristo viene y llega al pueblo de Israel. Y también está hablando de la fase eclesiológica, cómo se cumplió en la iglesia y cómo se cumple al final de los días, o sea, la fase escatológica. Bueno, ahora miremos el Éxodo. Cómo se cumplió el Éxodo en la fase cristológica. Mateo 2:19 al 21 dice: cuando hubo muerto Herodes, y aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y ve a la tierra de él, porque han muerto los que procuraban quitar la vida al niño. Entonces él se levantó, tomó al niño, a su madre, y entró en la tierra. En Cristo se cumplió esto, el éxodo de Cristo, para salir de Egipto para regresar a su tierra. ¿Cómo se cumple esto en la iglesia? Bueno, 2 Corintios, estamos hablando del éxodo, de la salida. 2 Corintios 6:17, que dice: por lo cual salgan de en medio de ellos. Pero aquí le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Por lo cual salgan en medio de ellos y apártense, dice el Señor, no toquen lo impuro, y yo los recibiré. Bueno, la fase de la iglesia, ¿verdad? Eclesiológica se cumple en la iglesia como para que salgan del pecado y que se aparten de lo impuro. Ese es nuestro llamado, y ahí se cumple el éxodo en la iglesia. Ahora la fase escatológica, la fase de los últimos días. Apocalipsis 18:4 dice: si oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Este es al final de los días. Dios está diciéndole a su pueblo que salga, o sea, que el éxodo se cumple en los días finales también. Esa salida, ¿verdad? Que para no participen de sus pecados. Ahora vamos a tomar el otro ejemplo, que es del santuario. ¿Cómo se cumplió la fase cristológica del santuario en Cristo? Mateo 26:61 dice: y dijeron: este dijo, hablando de Jesús,
puedo derribar el templo de Dios y edificarlo en 3 días. ¿Cómo se cumplió esto en Cristo? Bueno, con la muerte, ¿verdad? Y la resurrección al 3er día. Acerca del santuario. Porque Cristo, cuando estaba hablando de esto, de derribar el templo de Dios, como dice Juan 1:14, y dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, contemplamos su gloria como la gloria de un unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y Juan 2:21, que va a cerrar y va a aclarar esto del templo, dice que Cristo, pero él hablaba del templo de su cuerpo. El templo se cumple ¿en dónde? Se cumple en Cristo. ¿Está viendo? Ahora la fase eclesiológica del templo. 1 Corintios 3, 16, 17. Aquí dice, ¿no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Bueno, aquí vemos claramente que esta parte se cumple en el pueblo. Ahora la fase escatológica, la fase de los últimos días del templo, ¿qué dice? Apocalipsis 3:12, al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios y mi nombre nuevo. Y Apocalipsis 11:19 dice que fue abierto el templo de Dios, que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Entonces estallaron relámpagos, voces, trueno, un terremoto y una fuerte granizada. Claramente miramos cómo se va cumpliendo, ¿verdad? En los días finales, lo del templo. Apocalipsis 21:3 también dice, una gran voz que procedía del trono diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No vi en ella templo. Oye bien lo que ve Juan al final, a donde se cumple, ¿verdad? La parte final del templo. Dice que no vi en ella templo, versículo 22 de Apocalipsis 21. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella. Aquí miramos claramente, ¿verdad?, que las escrituras tienen un solo autor divino. ¿Por qué? Porque hay muchas partes diversas, pero mantienen una coherencia entre ellas. Miren, todas las doctrinas de la Biblia concuerdan unas con otras. La interpretación de pasajes individuales armoniza con la totalidad de lo que la Biblia enseña sobre un tema. Pero ¿qué hacer cuando nos resulta difícil entender el significado de ciertos textos bíblicos? Primeramente, buscar sabiduría en Dios, buscar la unción del Espíritu para que nos abra el entendimiento y estudiar. Hay que hacer la parte activa nosotros. Bueno, pasemos entonces ya al día martes, que Josué como figura tipológica. Aquí podemos, para no confundirnos, ¿verdad?, podemos decir que el título puede ser Josué como figura. Josué como figura. Cuando miramos esto, ¿verdad?, a la luz de la tipología bíblica, vamos a ver qué significa el paralelismo existente entre la experiencia de Moisés y la experiencia de Josué. Éxodo 3, 1 y 2 dice, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Medián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb en el monte de Dios. Entonces se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces miramos aquí que ¿quién le habló a Moisés? Le habló el Señor. Ahora vamos a ver en Josué 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, pasa el Jordán tú con todo este pueblo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Estamos viendo el paralelismo aquí, ¿verdad? Ahora, Números 13, versículo 1 y versículo 2, dice, entonces el Señor habló a Moisés diciendo, envía hombres para que exploren la tierra de Canaán
la cual yo doy a los hijos de Israel. Envía un hombre de cada tribu de sus padres. Cada uno de ellos debe ser un dirigente de entre ellos. Y miren lo que va a hacer Josué en el capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió secretamente 2 espías desde Sittim, diciéndoles: vayan y reconozcan la tierra y Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una mujer prostituta que se llamaba Rahab y pasaron la noche allí. Lo mismo, el mismo evento, tanto en Moisés como en Josué. Y en Éxodo 3:5, Dios le dice a Moisés: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y en Josué capítulo 5, versículo 15, el jefe del ejército del Señor respondió a Josué: quita las sandalias de tu pie, porque el lugar donde tú estás santo es. Y Josué lo hizo así. ¿Ven? Tal como ya lo habíamos descubierto en la primera semana que estudiamos, Josué se presenta como un nuevo Moisés que repite los pasos más significativos del éxodo de Egipto en la vida de la segunda generación. Recuérdense que la primera generación muere en el desierto. Todos los acontecimientos que los hicieron con Moisés, esa gente ya no estaba. Ahora era una nueva generación y Josué va a repetir, ¿verdad?, los pasos significativos del éxodo de Egipto en esta segunda generación. Porque al igual que Moisés es llamado a cumplir una misión mediante un encuentro personal con el Señor, bajo el liderazgo de ambos, el renombre de Israel inspiraba temor entre todas las naciones alrededor. Moisés lideraba a Israel en el cruce del Mar Rojo, pero también Josué lo hace en el cruce milagroso del río Jordán. Y a los dos líderes se les recuerda la necesidad de la circuncisión y la importancia también de la Pascua. Y un dato muy curioso que viene aquí, ¿verdad?, que el maná comienza a caer en tiempos de Moisés, pero termina en tiempos de Josué. A los dos se les ordena quitarse el calzado. Y las dos manos extendidas de los dos señalaban la victoria de Israel. Moisés le da instrucciones para la distribución de la tierra y la institución de ciudades de refugio, y Josué cumple esas instrucciones. Ambos dirigen un discurso de despedida a la nación y renuevan el pacto entre Dios y el pueblo al final del ministerio. Pero, ¿quién cumplió la profecía de Moisés acerca de un profeta como él? Vamos a ver. Encaja Josué en este cuadro. Leamos Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Dice: el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharán. Versículo 16: conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vuelva yo a ver este gran fuego, no sea que yo muera. El Señor me dijo: está bien lo que has dicho. Les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mande. Y al hombre que no escuche mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. También en Deuteronomio 34, 10 y 12 dice lo siguiente: nunca en Israel se levantó otro profeta como Moisés, a quien el Señor conociera cara a cara. Nadie fue como él, ni por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto en contra del faraón, contra todos sus servidores y contra toda su tierra, ni por la mano poderosa y los hechos asombrosos como los que Moisés hizo ante los ojos de Israel. Bueno, cuando vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver Josué como figura tipológica, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Juan 1:21 dice: y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y él dijo: no lo soy. Hechos 3:22 al 26 dice: porque ciertamente Moisés dijo: el Señor su Dios se le levantará de entre sus hermanos un profeta como yo. A él escucharán en todas las cosas que les hable, y sucederá que cualquiera persona que no escuche a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, todos los que hablaron, habían anunciado estos días.
Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con sus padres, diciendo a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y después de levantar a su siervo, Dios lo envió primero a ustedes para bendecirles al convertirse cada uno de su maldad. Nuevo Testamento. Miren cómo está todo entrelazado. Siguiendo otra lectura del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 7:37 dice: este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios le levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. O sea, aquí está hablando, ¿verdad? Ya se está hablando en el Nuevo Testamento, pero se está diciendo que Dios iba a levantar un profeta como yo de entre sus hermanos, o sea, alguien como Moisés en el tiempo de ellos. Bueno, para que entendamos, la vida de Josué fue un cumplimiento parcial de la profecía hecha por Moisés. Esa profecía de que les había prometido que levantarían un profeta entre sus hermanos. Pero esa profecía no tuvo un cumplimiento pleno. O sea, no llegó a un cumplimiento completo en Josué. Porque esta profecía solo podía ser cumplida por el Mesías. ¿Por qué? Él conocía íntimamente al Padre, era veraz y revelaba fielmente a Dios. Juan, quien en efecto puso sus palabras en labios de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver que en consecuencia, tanto la vida de Moisés como la de Josué se convirtieron en tipos del antitipo que era o que es Jesús, el Mesías venidero. Y la pregunta con la que vamos a ir terminando este día dice: ¿qué importancia tiene Jesús en nuestro caminar con Él? ¿Por qué debe ser Él y lo que hizo por nosotros el fundamento de toda nuestra experiencia cristiana? Pasemos al siguiente día, ¿verdad? El día miércoles, Josué como el verdadero, o sea, el verdadero Josué como antitipo. Aquí se va a revelar. Recuérdense que ya vimos en la escritura que tanto Josué como Moisés vinieron a ser tipos ¿de quién? Del Mesías. Ahora se va a revelar el verdadero Josué como el antitipo, como el cumplimiento. Por eso es que la historia de Josué debe verse a través de la tipología. Porque todas las guerras, ¿verdad?, dirigidas por Josué son acontecimientos históricos que constituyeron un segmento esencial de la historia de Israel. Miren, el objetivo de estas guerras era establecer a los israelitas en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cuando llegaran a la tierra prometida, allí iban a poder disfrutar en paz de la herencia que Dios les había asignado. Y allí se iban a establecer ellos como un nuevo pueblo, una nueva sociedad que iba a estar basada en los principios de la ley de Dios. Ahora, más tarde los autores del Antiguo Testamento, como a Isaías, ellos presentan la obra del Mesías también como la consistente en asignar heredades desoladas a su pueblo. Y utilizan la misma terminología que es tan frecuente en el libro de Josué. Porque así como la tarea de Josué había sido repartir la tierra a los israelitas, el Mesías, representado como el nuevo José, asigna la herencia espiritual ahora a un nuevo Israel. Ahora, ¿cómo confirma el Nuevo Testamento que Josué, el nuevo Moisés, es en sí mismo un tipo de Jesucristo? Bueno, leamos Hebreos 3, versículo 7 al 4 y el versículo 11. Dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en la provocación en el día de la prueba en el desierto, donde los padres de ustedes me pusieron a gran prueba y vieron mis obras durante 40 años.
Por esta causa me enojé con ellos, aquella generación, y dije, ellos siempre se desvían con su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. O sea, cuando miramos nosotros todo esto, ¿verdad? Que se va leyendo y vemos de que tanto Josué como Moisés, ahora se revela el verdadero antitipo, que es el Mesías en Cristo Jesús. Hebreos 4, versículo 1 en adelante, dice: temamos pues mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de ustedes perezca quedarse atrás, porque también a nosotros como a ellos nos ha sido anunciada las buenas nuevas, pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra, porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron. Pero los que hemos creído, si entramos en el reposo, como él ha dicho, como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día, y reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez dice aquí: jamás entrarán en mi reposo, puesto que falta que algunos, lo vamos a ir viendo todo esto, hermanos, de cómo se va cumpliendo. ¿Por qué? Porque no entraron en el reposo de Dios. ¿Pero por qué no entraron? Por su rebeldía. Y eso es una advertencia para nosotros también. Versículo 9 dice: por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de su obra. Claramente aquí miramos que cuando nosotros entramos, ¿verdad?, en el reposo de Dios, reposamos también de las obras, así como Dios reposó de las suyas. Dice el versículo 11: hagamos pues todo el esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en sí mismo. Entonces podemos ver aquí claramente que había un paralelismo y un cumplimiento en el verdadero antitipo que es el Mesías. Tanto los autores del Nuevo Testamento presentaron muchos aspectos del ministerio de Jesucristo y los presentaron en la obra de Josué. Porque así como entró en Canaán después de 40 años en el desierto, o sea, Jesús, ¿verdad?, el Josué antitípico, entró en su ministerio terrenal después de 40 días en el desierto. O sea, fíjese cómo está el cumplimiento. Y también en su ministerio celestial, en donde administra todavía ya, entró después de 40 días en el desierto de esta tierra. Después de que el Señor, ¿verdad?, resucita, todavía estuvo 40 días en esta tierra antes de ir, ¿verdad?, a su ministerio celestial. Pero también, después del bautismo de Jesús en el río Jordán, ese fue su cruce, ¿verdad?, del Jordán, del pueblo del Jordán. Entonces miramos que el pueblo de Israel cruza el Jordán como tipo, pero el verdadero antitipo se cumple en el bautismo de Jesús. Y es por eso que los escritores del Evangelio también van a citar el Salmo 2:7, donde dice: ciertamente no será el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he entregado hoy. Y en Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. O sea, o es un salmo aquí, ¿verdad?, mesiánico, y una canción acerca de prácticamente del siervo sufriente, o sea, de Jesucristo. Es por eso que a través de su bautismo, Jesús es representado como el guerrero divino que libra las guerras de Dios contra las fuerzas del mal mediante una vida de obediencia fiel, una obediencia incluso hasta la muerte. La vida y la muerte en la cruz de Jesús provocaron la expulsión de Satanás.
y dirigieron la conquista de nuestros enemigos espirituales. Y fue así como Él nos ofrece un descanso espiritual a todo su pueblo. Y también asigna una herencia a todos los redimidos. Efesios 4:8 dice: por tanto, cuanto ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Hebreos 1:4 dice: siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y Hebreos 9:15 que dice: y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido un lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia. Creo que después de leer todo esto, podemos entender qué significa poder descansar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, confiando en que Él está en control. ¿Y cómo podemos tener la seguridad de que Jesús ha derrotado a Satanás en nuestro favor? Viviendo por fe vida en victoria sobre el pecado, guiados por el Espíritu Santo. Josué y nosotros. Día jueves. Josué y nosotros. Josué apunta como tipo o modelo. Recuérdense que, para no confundirnos, tipo o modelo no es lo mismo. Apunta más allá del ministerio de Jesús, porque apunta hacia un cumplimiento en la vida también de la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. Y la pregunta es: ¿en qué sentido las guerras libradas por Israel bajo Josué prefiguraban las luchas espirituales de la iglesia? ¿En qué se diferencian? Primera de Timoteo 1:18 dice: este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, para que pelees por ellas la buena batalla. Segunda de Timoteo 4:7, el apóstol aquí escribe: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y en Efesios 6:10 al 12 dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Más claro se va viendo ya el panorama de que las luchas, las guerras que Josué libró con el pueblo de Israel prefiguraban a las luchas espirituales que tiene la iglesia. Dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra pelea no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es nuestra batalla. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. Todos los escritores del Nuevo Testamento reconocen el cumplimiento eclesiológico, o sea, que tiene que ver con la iglesia, de la tipología de Josué, o sea, del modelo de las guerras que tuvo Josué. Ahora, los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, nosotros, estamos participando en una guerra espiritual contra las fuerzas del mal. No obstante, disfrutamos del reposo de la gracia de Dios.
y disfrutamos de las bendiciones de su herencia espiritual. Es por eso que Hebreos 4, versículo 9 al 11 dice que por tanto un reposo sagrado, ¿verdad?, queda para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Claramente miramos ese reposo en el cumplimiento, ¿verdad?, de las guerras y las batallas de Josué, que al fin llegaron a conquistar la tierra prometida. Ahora, ¿qué dicen los siguientes textos acerca del cumplimiento final de la tipología de Josué? Veamos los siguientes textos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, a Cristo el Señor sirve. Versículo 25, pero en el que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay distinción de personas. Y Apocalipsis 29 dice, y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los devoró. Apocalipsis 21:3, oyó una gran voz que procedía del trono diciendo, he aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, este cumplimiento final, o sea, completo, de la tipología de Josué, va a ocurrir en la segunda venida de Jesús. Allí se termina todo. Ahí termina la batalla. Porque está todo consumado. O sea, y esto lo estamos viendo en un aspecto apocalíptico, escatológico de la tipología. Todo se va a cumplir en ocasión de la segunda venida. Por eso que la vida de Josué reflejaba al punto el carácter de Dios, que ciertos aspectos de ella adquirieron un carácter profético que presagiaba la actividad y a la persona del Mesías. Desde nuestra perspectiva histórica, el Mesías ya ha venido. Su ministerio no necesita ser prefigurado, pero seguimos teniendo el privilegio de reflejar su carácter. O sea, la gloria que Cristo anhelaba compartir con sus discípulos, todavía quiere el Señor compartirla con nosotros. En Juan 17:22 dijo, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y que puede llegar a ser nuestra si contemplamos el carácter. Es por eso que 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Cuanto más contemplamos a Jesús, más vamos a reflejar la belleza de su carácter. Es por eso que es fundamental en nuestro caminar diario con Cristo. Y es importante dedicar tiempo al estudio diario de la palabra, a reflexionar acerca de la vida, a reflexionar acerca del carácter y de las enseñanzas del Señor Jesús. Nosotros somos transformados por la contemplación de Jesús. Josué, el tipo o modelo, le hizo esta pregunta a los israelitas.
en el capítulo 18 del libro de Josué y el versículo 3. ¿Hasta cuándo serán negligentes para ir a tomar posesión de la tierra que le dio el Señor Dios de sus padres? Esa es la pregunta que le hizo Josué al pueblo de Israel. ¿Cómo haría esta pregunta hoy en día el verdadero Josué, o sea, Jesús, el antitipo de Josué a su iglesia? ¿Cómo le haría esta pregunta a Jesús a la iglesia hoy en día? Yo creo que sería algo más o menos así. ¿Hasta cuándo serán negligentes en cumplir la misión que les he ordenado? Muchas gracias, amigos, hermanos, por haber llegado hasta el final. Comparta la lección. Recuérdese que no estamos negociando aquí, no está monetizado el canal. Lo hacemos únicamente porque queremos compartir la palabra de Dios con aquellas personas que tal vez no conocen nuestro arquetipo, a nuestro Mesías. Bueno, tenemos una cita la próxima semana por este mismo medio para seguir estudiando, si Dios lo permite, si Él no ha regresado. Pero mientras tanto, recuérdense, amigos, hermanos, mientras tanto, recuérdense que si decimos que amamos a Dios, que lo vayamos a demostrar. ¿Cómo? Amando a nuestro prójimo. Bendiciones.